con Eugenio Martínez a propósito de las elecciones primarias y sobre todo la preocupación que hay con la posibilidad que el TSJ podría suspender las primarias a propósito del recurso que entiendo han introducido. Buenos días y bienvenido, Eugenio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley, un gusto. Por favor, bueno, hablemos de esa posibilidad, ¿no? Y sobre todo en qué se podría sustentar o qué argumentos sustentarían una posible suspensión de las primarias si es que eso ocurre, ¿no? Poco, Sí, bueno, eh, la primaria un tiene que poco superar estableciendo los retos escenarios, ¿no? logísticos. Sí. Claro, la primaria tiene que superar retos logísticos y amenazas legales. De hecho, a la fecha los retos logísticos no se han superado, que también puede ser una posibilidad o una causa para que la primaria no se realice el 22 de octubre. En todo caso, las amenazas legales al menos hay tres. La más obvia es la que se reclame al TCJ o el TCJ admita que en la primaria se está cometiendo un fraude al elector. ¿En qué consiste esa tesis que viene argumentando el chavismo de fraude al elector? La primaria se supone que es para escoger un candidato presidencial para el año 2024. Tres de los potenciales candidatos, María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano, están inhabilitados. Así que si alguno de ellos tres gana la primaria, no pudiese, en sentido estricto y práctico, inscribirse como candidato en el año 2024, independientemente de toda la argumentación que se dé sobre lo que puede pasar después de la primaria. Ninguno de esos candidatos, en caso de ganar, Mm. pudiese inscribirse. Así que para el chavismo, o el chavismo ha venido argumentando que constituye un fraude al elector permitir que candidatos inhabilitados participen en esta selección. La otra vía por la que el TCJ pudiese intervenir es torcer un poco más la interpretación que existe sobre la participación del CNE en las elecciones de partidos, gremios y colegios profesionales. La Constitución, y esto ha generado problemas de Venezuela con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, prácticamente ordena que los procesos electorales de gremios y sindicatos tienen que ser al menos revisados por el Consejo Nacional Electoral. Eso se traslada a las direcciones de los partidos políticos. Algunas personas creen que en el caso de la primaria se pudiese extrapolar la obligación que el CNE regule la elección de los partidos políticos, la elección de las directivas de los partidos políticos, y reclamar que la primaria debería suspenderse bajo la premisa que no se cumple con lo que está establecido en la Constitución. Como digo, esto sería una interpretación muy forzada de la norma, pero siempre es posible. Y lo último tiene que ver con el registro de venezolanos en el extranjero, que como ocurrió en el caso del referendo revocatorio que se promovió en el año 2016, se reclama algún tipo de usurpación de identidad o de uso ilegal de datos sensibles con el registro preliminar que se está haciendo fuera de Venezuela, y eso contribuye a una paralización del evento. Ahora, eventualmente, Eugenio, están participando dentro de las primarias, la mayoría de sus candidatos, o al menos buena parte, están inhabilitados, ¿no? Eh, la pregunta es, y yo he tenido aquí al presidente de la Comisión Nacional de Primaria, es, bueno, en la medida que ellos no quieren acatar esa inhabilitación, porque es un proceso absolutamente privado, ¿no? Así lo, bueno, en privado estamos hablando de un acto de la oposición como tal, es decir, que ellos pueden decir que candidatos participen o no. Así que podría, el argumento, digamos, del TCJ de que sería un fraude electoral, bueno, estaría, digamos, como entredicho si en todo caso es un proceso exclusivamente opositor. Claro, a ver, evidentemente ninguna de las tres vías que he Ujú. mencionado en condiciones normales tuviese algún tipo de asidero, Ujú. incluyendo la del fraude al elector, porque al final la primaria es una elección entre muchas fuerzas políticas y muchos grupos organizados.
Al final nadie está diciendo que se está escogiendo el candidato presidencial del partido Mesa de la Unidad Democrática, por poner el ejemplo. Ujú. Que ahí sería mucho más sencillo justificar el argumento de fraude al elector. Creo que aquí hay dos temas. Lo primero es recordar que las inhabilitaciones violan dos artículos de la Constitución de Venezuela, violan el Pacto de San José y violan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque internacionalmente, aunque se admiten las inhabilitaciones cuando estas vienen precedidas de valga la redundancia, de un proceso legal y de una sentencia definitivamente firme, algo que no ocurre en Venezuela desde el año 2006, cuando se empezaron a usar las inhabilitaciones como penas accesorias. Ahora bien, el efecto práctico de escoger un candidato que esté inhabilitado es entender que el candidato o la candidata no va a poder inscribirse en el año 2024 en la elección presidencial, salvo que un proceso de negociación le retire, o que a través de un proceso de negociación se le retire esa inhabilitación. Entiendo, creo que aquí hay que entender que al gobierno venezolano no le interesa que la primaria sea exitosa y mientras más se acerca la primaria a ser exitosa, más amenazas van a existir para que no se realice. Al fin de cuentas, 14 personas dando vueltas por Venezuela, inhabilitadas o no, pero 14 personas dando vueltas por Venezuela, hablando de cambio político, en un momento de debilidad en la opinión pública del gobierno de Nicolás Maduro, pues no le conviene, pensando especialmente en la presidencial del año 2024. Sí. Ahora, en estas circunstancias, ¿no? Tomando en cuenta de las inhabilitaciones y que, bueno, eventualmente pues así va a quedar. Ha habido quizás la opción de un replanteamiento o incluso si las elecciones primarias podrían o deberían realizarse. Es decir, tú vas a movilizar una cantidad de gente, voluntad, la voluntad, digamos, de muchísima gente que va a votar por un candidato que al final va a estar inhabilitado. Luego después, el segundo escenario. ¿Qué pasa si el que gana o la que gana está inhabilitada, va el segundo? Entonces la gente dice, bueno, pero yo no voté por el segundo. ¿No? Estoy digamos, poniendo todas las posibilidades. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto es realmente pragmático realizar unas elecciones primarias en esta circunstancia? Bueno, yo siempre fui de la idea que antes de hablar de selección de candidatos, sea por primaria o sea por consenso, había que fortalecer a la plataforma unitaria, sobre todo si se pensaba que Venezuela podía recorrer un camino similar al de Nicaragua, es decir, candidato presidencial que se presenta, candidato presidencial que se inhabilita, algo similar a lo que ocurrió en Barinas en la elección de gobernador del año 2021. Lamentablemente, la plataforma unitaria no tiene normas claras para la toma de decisiones ni normas claras para la resolución de conflictos. ¿A qué me refiero con esto? No hay ningún tipo de norma, de convenio, de acuerdo, de pacto que, que indique qué hacer si el candidato elegido o la persona elegida está inhabilitada o si posteriormente ese candidato o esa candidata es inhabilitada en el camino. Lamentablemente, la primaria, que en teoría debería concebirse como un mecanismo de coordinación entre factores opositores, va a generar o va a abrir más grietas dentro de la dirigencia opositora, que igual va a ocurrir si el candidato se escoge por consenso. El problema no es si la elección es por primario o por consenso. El problema es que no hay ya mecanismos claros para tomar decisiones para tomar decisiones y para resolver conflictos dentro de la oposición venezolana. Y eso ha debido tratar de resolverse antes de hablar de la selección de un candidato, pero lamentablemente no se hizo o no se pudo hacer. Vamos a hacer una pausa. Me hablabas de los retos que también tiene que superar desde el punto de vista logístico, ¿no? Queda poco tiempo, bueno, un tiempo corto para las elecciones primarias. ¿Cuáles son los retos que aún no han podido resolver desde el punto de vista operativo? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Estamos conversando con Eugenio Martínez. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.
Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. Un ciudadano informado toma correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la Superestación. Bueno, a esta hora estoy conversando con Eugenio Martínez a propósito de las elecciones primarias, ¿no? Y los retos que, bueno, tienen que superar para poder realizarlas. A ver, Eugenio, los puntos logísticos, ¿no? ¿Cuáles aún no han sido resueltos, ¿no? Como para bueno, pensar que pudiese realizarse esa elección primaria en el país? Bueno, el más sensible es el tema de la selección de los lugares que van a ser centros de votación y la cantidad de mesas que se van a distribuir en esos centros de votación. Especialmente cuando hay un reclamo o una exigencia de uno de los candidatos, en este caso Capriles Radonsky, que se habiliten 4.000 centros. Algo que logística y económicamente no es posible en este momento. O sea, esa exigencia de Capriles Radonsky, aunque tiene una lógica electoral importante, no es posible no es posible que la comisión de primarias la cumpla. Al día de hoy lo más probable es que se habiliten unos 2.500 centros aproximadamente y que en esos 2.500 centros se distribuyan unas 5.000 mesas de votación. El problema con estos datos es llevarlos a la realidad, es decir, ubicar 2.500 puntos que pueden ser centros de votación en Venezuela, porque aquí hay dos escenarios: 2.500 puntos de votación solo en bastiones opositores o 2.500 puntos distribuidos nacionalmente. La diferencia es que si están distribuidos nacionalmente, la primaria va a ser mucho más representativa del universo opositor que si solamente se concentran los centros de votación en donde se pueden armar los centros de votación. Seguramente las personas que nos están escuchando dirán, ¿cuál es el problema? Se hace la primaria en una plaza. Hacerla en una plaza requiere permisos. Si se va a requerir permisos de gobernadores y alcaldías, de gobernaciones y alcaldías, y solamente se opta por las gobernaciones y alcaldías que tienen gobernantes afines a la plataforma unitaria, la plataforma la primaria no va a ser lo suficientemente amplia. Amplia. Primero, para facilitar la participación, y segundo, para decir que tiene un resultado que representa al universo opositor venezolano. Dirán entonces los que nos escuchan, bueno, la primaria se hace en casas, se hace en empresas, se hace en el comedor de una empresa, se hace en la sala de reuniones de un edificio, en el salón de fiestas de un edificio. Creo que todos los privados que participen en la primaria tienen que entender que están sujetos a algún tipo de presión política, económica, fiscal por parte del gobierno venezolano. Pero más allá de eso, es indispensable poder determinar cuántos centros y cuántas mesas se van a habilitar para empezar a hacer todo lo demás. Es decir, para una elección, para la elección del año 2024 son 14.000 centros, probablemente son 20.000 mesas. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Nacional de Primaria? Tiene que agarrar los 21 millones de electores que están concentrados en 14.000 centros y convertirlos, agruparlos a 2.500. Por eso es tan importante saber cuántos son los centros definitivamente. Eso para empezar a imprimir los cuadernos de votación. Es un proceso manual donde se requiere actas de apertura de mesa, acta de cierre, acta de escrutinio, procesos para escanear esas actas para poder blindar el resultado. En fin, la mayoría de esos procesos a la fecha no han podido comenzarse porque no se tiene claridad de cuántos centros de votación y cuántas mesas se van a habilitar. Mientras esa respuesta no
no se tenga, las otras fases logísticas del proceso evidentemente se retrasan sustancialmente. Lo que sí es claro es que la exigencia de candidatos como Enrique Capriles Radonsky de habilitar 4.000 centros es inviable en este momento, y lo más probable es que tengamos aproximadamente, como ocurrió en el año 2012, unos 2.500 centros. Aquí la duda es dónde van a estar esos centros de votación para saber si la primaria va a ser representativa o no del universo opositor o del sector opositor en Venezuela, o solamente va a facilitar el voto de algunas zonas específicas Sí. del país. Fíjate, bueno, más allá de esto, que no son detalles menores, los candidatos están en campaña, ¿no? Y en estos tres grandes grupos tienen visiones totalmente, quizás tienen un objetivo común, que es la conquista real de poder a través de la vía electoral, pero las visiones, digamos, de país son totalmente diferentes, ¿no? A cómo no conseguir ese objetivo, pero sí en la propuesta de país y la visión y la forma en cómo se relaciona con la sociedad y la opinión pública también. Entonces, la pregunta es, eventualmente si las primarias no pudiesen realizarse, Eugenio, hay posibilidad de que entre ellos, o ves la posibilidad de que entre ellos pueda elegirse un candidato con visiones absolutamente distintas. Bueno, son tan distantes las posiciones en este momento que se suponía que antes del proceso de inscripción de candidaturas, todos los candidatos tenían que firmar un pacto de mínimos democráticos. Ese pacto, ese compromiso de mínimos democráticos y de ruta política para el 2024 no se firmó porque fue imposible poner de acuerdo a los principales candidatos sobre lo que tenía que decir ese documento. Así de distantes son las posiciones. En este momento, creo que es evidente que la primera opción de triunfo la tiene María Corina Machado. Y ya María Corina Machado ha desestimado cualquier posibilidad diferente a la primaria, el pacto, un consenso para escoger un candidato que no sea a través de primaria, o un consenso para escoger un candidato si el ganador de la primaria o la ganadora de la primaria no puede inscribirse en el año 2024. Lamentablemente, creo que este proceso, así como están dando, va a aumentar la división de la oposición de cara a la presidencial del próximo año, porque aunque, como dices, hay un objetivo compartido que puede ser llegar al poder, la forma para llegar al poder no es igual, no existe la misma estrategia, o los candidatos no tienen la misma estrategia de cómo llegar al poder y de cómo incluso seleccionar a un aspirante presidencial si empieza a ocurrir lo que vimos en Barinas: candidato que se presenta, que se intenta inscribir, candidato que se inhabilita. Sí. Hablemos de la evolución de la candidatura de María Corina. Me llama poderosamente la atención, sobre todo tomando en cuenta que tú que has seguido la carrera electoral y política de varios de ellos, caso Capriles, que participó en las elecciones presidenciales en 2 oportunidades, incluso caso Manuel Rosales y Freddy Superlano, ¿por qué no? Pero hablemos también el caso de María Corina. ¿Cómo ha sido su evolución electoral como para hoy estar liderando una posible, digamos, si se realizan las elecciones primarias, una candidatura unitaria? Sí, bueno, María Corina tiene la primera opción de triunfo, y en buena medida tiene la primera opción de triunfo porque, a diferencia del resto del liderazgo político venezolano, no está asumiendo, no se le está responsabilizando del fracaso de los últimos 4 años, a pesar que la orientación inicial del gobierno interino y la orientación inicial que Leopoldo López le dio al gobierno interino es muy similar a los planteamientos que en algún momento hizo María Corina Machado junto a Antonio Ledesma, por ejemplo. Sin embargo, la gente no está asociando a María Corina con el fracaso opositor de los últimos 4 años. Y de hecho, si dividimos a los potenciales votantes de las primarias en 3 grandes grupos, un primer grupo es el de esas personas que están totalmente divorciadas de la dirigencia opositora. Un segundo grupo es el de esas personas que
tienen todavía o sienten o se sienten representadas por los liderazgos de la plataforma unitaria, y un tercer grupo, el de las personas que están buscando un outsider dentro de la oposición. El tercer grupo, el que está buscando un outsider, probablemente no va a participar en la primaria. El segundo grupo, el que se identifica con el liderazgo de la plataforma unitaria, divide sus preferencias entre Capriles Radonsky, Superlano, Delsa Solórzano, etc. María Corina Machado, por el contrario, concentra todo el apoyo de ese sector que está divorciado, está desilusionado de la oposición venezolana. Por eso lidera las preferencias, por eso tiene la primera opción de triunfo para la primaria, y de hecho ya se ha generado tal imagen de victoria sobre María Corina que yo me temo que si no gana la primaria, porque cambian las tendencias en los próximos 4 meses, un sector de la oposición no va a creer que María Corina perdió la primaria. Ya se ha generado esa imagen de triunfalismo se ha impregnado al elector de esa imagen de triunfalismo, de eventual triunfo de Machado, que si no gana la primaria va a ser difícil que el sector que la apoya reconozca que perdió en buena lid. Y eso, volvemos otra vez al punto que hablábamos hace unos minutos, nuevamente la división, o una división mucho más marcada de los liderazgos opositores. Es decir, que Eugenio, hacer las primarias tiene un gran costo político para la oposición, más allá de todo el costo operativo, logístico y económico, ¿no? Las primarias es el mecanismo más democrático para elegir ese candidato, pero pareciera que es complejo decidirlo, al menos en esa circunstancia, ¿no? Claro, el problema es que la primaria funciona como mecanismo cuando la estructura que está escogiendo al candidato, cuando la estructura que está escogiendo al líder es lo suficientemente sólida para soportar el proceso de primaria. Eso no ocurre en este caso. Y entonces lo que quedaría en vez de primaria es el consenso. Pero sinceramente en este momento es imposible generar un consenso dentro de los distintos líderes opositores. Y bien sea primario, bien sea consenso, el problema con los dos mecanismos, que ya la oposición los ha usado en el pasado, el problema con los dos mecanismos es que por debajo no hay una estructura lo suficientemente sólida que soporte la decisión que se tome, o la decisión que se tome en el caso del consenso, o el resultado que existe en el caso de la Sí. primaria. Yo me atrevería a decir que esta primaria es un evento que María Corina no puede perder. Me explico con esta afirmación. Primero tiene la primera opción de triunfo. Y aunque esa opción de triunfo puede cambiar, y a lo mejor termina perdiendo en votos la primaria, el halo de triunfalismo que se ha generado no va a permitir o no se va a reconocer que María Corina perdió la primaria. Ese es el primer punto. Y el segundo, si la primaria no se hace, o si la primaria es boicoteada, se ha generado tal halo de triunfalismo sobre María Corina que pareciera que el resto de la plataforma unitaria va a tener que aceptar que María Corina lidere a la oposición. Y aquí entramos en una diferencia importante de para qué es la primaria. La primaria se concibió como un mecanismo de conciliación y de unión entre distintos candidatos opositores pensando en 2024. Así lo puede ver Capriles, así lo puede ver incluso Superlano, que Voluntad Popular Venezuela está bastante distanciada de Voluntad Popular en el exilio, vale decir. Así lo pueden ver otros candidatos presidenciales, pero así no lo ve María Corina. María Corina Machado ve la primaria, y es sencillo darse cuenta de esto en sus declaraciones. María Corina Machado ve la primaria como algo superior a escoger un candidato para el año 2024. Sí. El fin último de la primaria para María Corina Machado y para su entorno es hacer a un lado a la dirigencia opositora actual, hacer un borrón y cuenta nueva. De hecho, María Corina ya ha dicho, por ejemplo, que de ganar la primaria va a cambiar a todo el equipo negociador de México.
ahí siempre habría que preguntarse si el candidato que gane la primaria tiene esa facultad o tiene esa posibilidad. Sí. En fin, María Corina está viendo la primaria como la mejor opción de desplazar al liderazgo opositor, independientemente de que ella pueda competir o no en el año 2024 como candidata presidencial. Así que creo que hay una diferencia importante en cómo los distintos líderes están enfocando la primaria, y el halo de triunfalismo que se ha generado sobre María Corina hace que sea difícil que ella pierda la primaria desde el punto de vista de opinión pública. Y si la pierde, va a ser muy difícil que María Corina entre en el consenso con el resto de líderes políticos. Yo quisiera, independientemente de lo bien que está María Corina en las encuestas dentro de la oposición en este momento, hay que entender que una elección presidencial en Venezuela es un candidato opositor contra el Estado venezolano. Sí. Yo justo te iba a preguntar eso. Es decir, eventualmente María Corina puede tener el apoyo de buena parte de la oposición en estas elecciones primarias. La pregunta es si María Corina como candidata, si dejaran correr a María Corina en una elección presidencial, puede conquistar votos de personas que quizás no están de acuerdo con la forma en cómo se ha llevado el gobierno en todos estos años y que sienten distancia del gobierno actual, ¿no? Si ella como figura puede conquistar esos votos. Si en algo coinciden las encuestas es que en promedio 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político. El problema está en que en algún sector de la oposición se interpreta que si 8 de cada 10 quieren un cambio político, 8 de cada 10 van a votar por el candidato o la candidata opositora en 2024, y eso no es así. De hecho, el candidato o la candidata que resulte de la primaria o de un consenso posterior a la primaria tiene mucho trabajo por delante. La única forma que ese sector de independientes y de chavistas que no se identifican con Nicolás Maduro, que se han marcado distancia, termine votando por un candidato opositor en el 2024 es si se crea el suficiente, la imagen de una candidatura unitaria, de una candidatura que puede vencer en el 2024, y ese es un trabajo que aún tiene por delante María Corina, y es un trabajo que tiene por delante cualquier otro líder político si gana la primaria. En todo caso, por muy bien que esté María Corina en este momento en la primaria, ganar la presidencial del 2024, si se le permitiese correr, requiere el concurso del resto de los precandidatos, especialmente de Enrique Capriles Radonsky, vale decir, de la capacidad de movilización que tiene Capriles al hacer campaña. Si María Corina es la candidata y se le permite competir y quiere ganarla a Maduro, va a necesitar a Capriles, a Rosales, a Superlano y a toda la estructura con sus defectos de la plataforma unitaria, a la estructura de los partidos que integran a la plataforma unitaria. Si el que gana es Capriles, vamos a suponer, y se le permite competir, va a necesitar el apoyo de María Corina Machado. Porque lo peor que pudiese ocurrir es que alguien diferente a María Corina Machado ganase la primaria y Machado no respaldara ese resultado. Porque ese divorcio sí le va a restar un apoyo significativo de la base opositora a un candidato que no cuente con el aval de María Corina. Bueno, te agradezco mucho, Eugenio. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Eugenio Martínez, conocido como Puskas. Un abrazo. Por favor, gracias. Periodista dedicado a la política y a la fuente electoral. Le hemos hablado de las primarias y si definitivamente se van a poder realizar o no, vistas las circunstancias. 7:58, hacemos una pausa y ya volvemos.